Las paredes manchadas de grasa del Golden Lotus se alzaban sobre mí, su superficie sucia recordándome 2 décadas de lento deterioro. Mis padres estaban sentados al otro lado de la mesa, sus rostros marcados por líneas de agotamiento. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente, como una advertencia. La aceptación de tu hermano en Northwestern Medical es una bendición, dijo mi madre, apretando el nudo de su delantal descolorido. Sus palabras llevaban el peso de la finalización. Pero alguien debe hacerse cargo del restaurante, ¿entiendes? ¿Leena? Leena. El nombre salió de su boca con tal naturalidad, pero pude sentir el peso de él como una cadena. 20 años, a mitad de mi carrera de negocios en la Universidad de Illinois. ¿Y esto era lo que mi futuro se reducía? ¿Tomar las riendas de un restaurante chino moribundo en un centro comercial suburbano? ¿Qué pasa con mi beca?, pregunté, tratando de contener la frustración en mi voz. ¿Con mi carrera? Mi padre suspiró, secándose las manos con el delantal. Carrera de negocios. Llevar el restaurante es lo mismo. Además, Arjun necesita nuestra ayuda. La escuela de medicina es cara. Por supuesto, Arjun, el niño dorado, mi hermano mayor perfecto que no podía hacer nada malo, el que siempre estuvo destinado a la grandeza, mientras yo me quedaba con las migas. Usaremos tu fondo universitario para su matrícula, añadió mi madre, con la mirada fija en el piso de linóleo agrietado. El restaurante será tu herencia. Mi herencia. El Golden Lotus era un vestigio del pasado, apenas aferrándose a la vida gracias a unos pocos clientes fieles que venían desde que era niña. El menú era una combinación insípida de platillos, aguados para atraer los gustos americanos de los 90s. Nada había cambiado en el lugar en 20 años, ni la decoración, ni la comida, ni la obstinada negativa de mis padres a adaptarse. ¿Cuándo debo empezar?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mañana, respondió mi padre sin vacilar. Te enseñaremos todo, proveedores, contabilidad, las recetas. Las recetas. Pensé en el cuaderno desgastado donde mi padre guardaba su lista de atajos y mezclas preempaquetadas que se hacían pasar por tradición. Pollo agridulce tan dulce que podía podrir los dientes. Fideos salteados sin la profundidad ni el equilibrio que la abuela solía conseguir. Abuela Asa. Su nombre me provocó un dolor en el pecho, y mi mano instintivamente buscó la pulsera de plata que ella me regaló antes de su fallecimiento. Ella había sido el corazón de la familia, la que me enseñó a cocinar cuando apenas era lo suficientemente alta para ver por encima del mostrador. Sus platillos tenían alma, el tipo de sabores que contaban historias. Antes de morir, me confió una pequeña caja de madera, lacada y tallada con flores de loto intrincadas. Dentro estaban sus recetas, sus verdaderas recetas, pero yo había estado demasiado ocupada con la escuela para abrirla. Honrarás a la familia, Leena, había susurrado en hindi, su voz temblorosa pero firme, no siguiendo, sino liderando. ¿Sabes cuándo será el momento adecuado? Leena, la voz de mi madre me devolvió al presente. ¿Estás escuchando? Esto es importante. Sí, ma, entiendo. Cerré mi cuaderno y recogí mis cosas, el peso de sus expectativas presionándome. Me retiraré de mis clases mañana. Esa noche, de vuelta en mi habitación de la infancia, finalmente abrí la caja de la abuela Asa. El aroma de sándalo salió, y con él vino una oleada de recuerdos, su risa suave, sus manos amasando con destreza la masa, su voz tarareando viejas canciones de Bollywood, pero lo que llamó mi atención no fueron las recetas, era el fondo falso debajo de ellas. Lo abrí con manos temblorosas, revelando un diario encuadernado en cuero. Sus páginas estaban llenas de la delicada escritura de mi abuela, en una mezcla de hindi e inglés. Mi respiración se detuvo al leer. Esto no era solo una colección de recetas, era la historia del Golden Lotus original, el restaurante que mis abuelos habían construido en Delhi antes de que la partición los obligara a huir. El diario detallaba técnicas, mezclas de especias y platillos tan legendarios que la gente esperaba horas para una mesa. Pero más que eso, relataba su ascenso, cómo convirtieron un puesto en la calle en un imperio culinario. Las últimas páginas contenían algo aún más asombroso, detalles de activos ocultos, cuentas e inversiones que de alguna manera sobrevivieron a décadas de disturbios. La verdadera herencia no está en seguir ciegamente los viejos caminos, había escrito en la última página, en inglés, está en atreverse a crear algo nuevo, para Leena, cuando ella esté lista para liderar. A la mañana siguiente, me retiré de la universidad como se me indicó, pero mientras observaba a mi padre demostrar sus técnicas de cocina poco inspiradas, mi mente ya estaba corriendo. La pulsera en mi muñeca se sentía cálida, casi viva, como si llevara la bendición de mi abuela. Aprenderás todo tal como lo hacemos nosotros, insistió mi padre, vertiendo otro paquete de mezcla de curry en la olla. Nada de cambios. Claro, papá, respondí,
forzando una sonrisa, pero en mi bolsillo, acariciaba la llave que había encontrado oculta en el diario de la abuela, una llave de su caja de seguridad. ¿Qué pensaran que habían ganado? ¿Qué creyeran que me habían confinado exitosamente a su visión de mediocridad? No sabían que, al obligarme a tomar el Golden Lotus, me habían entregado las herramientas para transformarlo. Los primeros cambios que hice fueron sutiles. Comencé con las especias, reemplazando las mezclas preempaquetadas con ingredientes frescos provenientes de un proveedor local especializado. El pollo mantequilla, que antes nadaba en crema y azúcar, ahora tenía el toque y la riqueza de una verdadera salsa Makani. Los samosas, antes empapados y insípidos, ahora eran crujientes, dorados y llenos de sabor. Los clientes notaron de inmediato. «Hay algo diferente en el dal hoy», dijo la señora Sarma una noche, haciendo una pausa después de su primer bocado. «¿Sabe, a casa?» Mi padre frunció el ceño. «¿Estás alterando las recetas?» «Solo ajustándolas un poco», dije con inocencia, tratando de hacer que los ingredientes rindan más. Eso llamó su atención. El dinero estaba escaso, especialmente después del primer pago de matrícula de Arjun. «Parece que a los clientes les gusta», ofreció mi madre tentativamente. «Se acostumbrarán», respondí, ocultando mi satisfacción mientras veía a la señora Sarma limpiar su plato. Mientras mis padres se ocupaban de enseñarme sus sistemas anticuados, yo hacía movimientos tras bambalinas, usando el diario de la abuela. Contacté a los proveedores de los que ella hablaba, lugares que tenían las especias y los ingredientes raros que eran esenciales para sus platillos característicos. Sí, los costos eran más altos, pero los compensé eliminando ineficiencias que mis padres habían pasado por alto durante años. Luego llegó el día en que abrí la caja de seguridad de la abuela. «¿Qué quieres decir con que ella tenía inversiones?», exigió mi padre cuando extendí los documentos ante él. «Tu abuela apenas tenía lo suficiente para sobrevivir. Ella estaba planeando», expliqué, ahorrando para el futuro del restaurante. La cantidad no era suficiente para cubrir todos los gastos de la escuela de medicina de Arjun, pero sí lo era para transformar el Golden Lotus en algo extraordinario. Mis padres vacilaron entre la emoción y la sospecha, su confianza en mí tambaleada por la repentina revelación. «Deberíamos enviar el dinero a tu hermano», sugirió mi madre. «Él lo necesita más». «El fideicomiso dice explícitamente que los fondos son para el restaurante», respondí con firmeza. «Lo usamos para reconstruir, o se va a caridad». La abuela dejó claras sus intenciones. Por primera vez, mis padres se quedaron sin palabras, y por primera vez, sentí algo que no había sentido en años: control. El Golden Lotus ya no era una carga, era mi escenario, y apenas comenzaba. No podían discutir con las claras instrucciones de la abuela Asa, especialmente cuando les mostré los estados de pérdidas y ganancias, los pequeños cambios que implementé: especias frescas, mejores proveedores, operaciones más eficientes. Ya habían aumentado los ingresos en un 15%. «Está bien», cedió mi padre, con la voz cortante, «pero no hagas cambios importantes sin consultarnos». «No lo soñaría», respondí con una sonrisa que no traicionaba nada. Esperé pacientemente el momento adecuado, cuando finalmente tomaran sus primeras vacaciones en 20 años para visitar a Arjun en la escuela de medicina. Tan pronto como se fueron, tomé acción. Los contratistas llegaron esa misma noche. El viejo Golden Lotus fue desmantelado, cada trazo de su interior anticuado y mal iluminado fue retirado. Reemplacé las paredes amarillas grasientas por un tono verde esmeralda profundo, acentuado con paneles de madera cálidos y accesorios dorados que reflejaban la elegancia de los restaurantes tradicionales de Delhi de los que mi abuela había escrito. Un mural de flores de loto, pintado a mano por un artista local, se convirtió en la pieza central del comedor, un homenaje al nombre del restaurante. La cocina también fue transformada. Desaparecieron los electrodomésticos grandes e ineficientes a los que mis padres se habían aferrado durante décadas. En su lugar, se instalaron equipos de calidad profesional capaces de dar vida a las recetas de la abuela. El cambio más grande, sin embargo, fue el menú. Los platillos americanizados desaparecieron, ya no más pollo agridulce ni fideos salteados aguados. En su lugar, había una selección curada de recetas directamente del diario de la abuela. Cada platillo estaba arraigado en la autenticidad, cuidadosamente refinado para honrar las tradiciones de la cocina de nuestra familia. Platillos emblemáticos como dal makhani, naan chamuscado y biryani repleto de especias enteras tomaron el protagonismo. Y luego estaba su pieza de resistencia, nali nihari, una espaldilla de cordero cocida lentamente en una rica salsa especiada. Cuando mis padres regresaron, estaban atónitos. «¿Qué has hecho?», exclamó mi madre, aferrándose a su bolso mientras observaba el interior elegante y pulido. «Invertí en nuestro futuro», respondí, entregándole un plato.
Ven, prueba lo que la comida real debería ser. El primer bocado de nali niari hizo que mi madre se le llenaran los ojos de lágrimas. Se volvió hacia mi padre, su voz temblorosa. Esto sabe a la comida de mi madre. Antes de que mi padre pudiera responder, comenzó la hora punta de la cena. La noticia de los cambios se había esparcido rápidamente, y el comedor se llenó de nuevos clientes curiosos y habituales que no podían esperar para ver de qué se trataba todo el alboroto. Entre ellos estaban clientes mayores, algunos de los cuales habían emigrado décadas atrás, y familias ansiosas por probar un pedazo de su hogar. Justo como en Delhi, murmuró un hombre mayor, saboreando una cucharada de pollo mantequilla. Nadie cocina así ya. Esa noche, vendimos todo. La transformación de Golden Lotus, ahora renombrado Golden Dynasty, fue nada menos que extraordinaria. En 6 meses, fuimos el tema de conversación en los suburbios de Chicago. Blogs de comida locales, críticos de revistas e influencers elogiaron el renacimiento del restaurante. Un triunfo de la tradición, decía una reseña. Una oda a la cocina india auténtica. Una noche, mi madre me llamó, su tono ansioso. Leena, la escuela de medicina dice que necesitan otro pago para la matrícula de Arjun. Pensamos que tal vez, como el restaurante está funcionando tan bien. Estaba sentada en mi oficina, rodeada de recortes de prensa y fotos enmarcadas de la recién inaugurada segunda ubicación. Las ganancias del restaurante están siendo reinvertidas, respondí con calma. Estamos expandiendo. El silencio al otro lado de la línea fue pesado. Pero tu hermano puede pedir un préstamo estudiantil, la interrumpí, de la misma forma en que yo lo hubiera hecho, si no hubieran tomado mi fondo universitario. Una semana después, Arjun apareció sin previo aviso. Estaba de pie en medio del bullicioso restaurante, luciendo fuera de lugar con su suéter preppy y su cabello cuidadosamente peinado. Estás siendo egoísta, declaró mientras yo emplataba una orden de saag pane de la abuela. Mamá y papá sacrificaron todo por nosotros. No, respondí, dejando el plato en el mostrador para un mesero. Ellos sacrificaron todo por ti, no confundas las dos cosas. Su rostro se sonrojó. Voy a ser doctor. Y yo ya estoy dirigiendo un negocio exitoso, respondí, con tono ácido. Qué gracioso como resultó todo. Antes de que pudiera responder, comenzaron a llegar las reservas de la noche. Entre los comensales de esa noche estaban críticos de comida de Nueva York y Londres, atraídos por los murmullos sobre una joven chef que revivía tradiciones culinarias perdidas. Volví a mi trabajo, dejando a Arjun parado incómodamente junto a la puerta. Esa noche, mientras preparaba uno de los platillos más complejos de la abuela, un biryani, en capas que requería 6 horas de preparación, sentí su presencia en la cocina. Su voz resonó en mi mente, sus manos guiando las mías mientras equilibraba las especias a la perfección. Los críticos estaban extasiados, sus reseñas elogiando a Golden Dynasty como una obra maestra de la cocina auténtica. Nuestra reputación se extendió mucho más allá de Chicago, y pronto las reservas se agotaron con semanas de anticipación. Incluso mis padres, inicialmente escépticos, comenzaron a ver el restaurante bajo una nueva luz. Tu abuela, dijo mi madre una noche, con la voz suave mientras observaba el comedor lleno, ella estaría orgullosa de lo que has hecho. Ella siempre lo supo, respondí, tocando la pulsera en mi muñeca. Ella confió en mí para llevar su legado hacia adelante. Un año después, Golden Dynasty había expandido a 3 ubicaciones. Cada una se mantuvo fiel a la filosofía de la abuela Asa, honra la tradición, pero no tengas miedo de innovar. El restaurante original se convirtió en nuestra sede, un testamento vivo al poder de la autenticidad y al coraje de reconstruir. Michael se graduó de la escuela de medicina, finalmente comprendiendo los sacrificios que hice para mantener vivo el sueño de nuestra familia. Nuestros padres, que antes se resistían al cambio, ahora trabajaban a mi lado, cediendo a mi juicio y presentándose orgullosos a los clientes como los fundadores del antiguo Golden Lotus. La pulsera de jade sigue en mi muñeca, un recordatorio constante de la abuela que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Su diario descansa sobre mi escritorio, sus páginas desgastadas y marcadas, sus recetas ahora el corazón de un imperio próspero. Mis padres pensaron que me estaban condenando a una vida de mediocridad cuando me pidieron que tomara las riendas del restaurante. En lugar de eso, me entregaron las herramientas para construir algo extraordinario. Golden Dynasty es más que un restaurante, es un renacimiento, una celebración de la herencia y la resiliencia, y mientras me encuentro al mando de este imperio en crecimiento, sé una cosa con certeza, esto es solo el comienzo.